Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a su cuarto capítulo de la segunda temporada del video podcast Voces Transformadoras. El día de hoy, más que estar tocando un tema, vamos a conocer la historia de éxito de una persona que personalmente yo admiro mucho. Es una persona activista, fashionista, también es una influencer en redes sociales, en TikTok e en Instagram, y aparte de eso, le gusta bastante todo lo que está vinculado con lo esotérico. Así que para mí es un gusto y un placer poder presentarles a mi invitada especial del día de hoy, que es Ágata Martínez. Hola Ágata, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, bien. Muchas gracias por la oportunidad de permitirme estar acá en este espacio. Y es para mí un gusto poder compartir contigo y también con las personas que nos van a ver y que nos van a escuchar. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti, Ágata, por acatar nuestro llamado. Y como lo dije al inicio, más que un tema, vamos a hablar sobre una historia de éxito, que sería la historia de éxito de nuestra invitada y amiga en particular, Ágata. Y para empezar, Ágata, para darles a conocer un poco de contexto a nuestra audiencia, me gustaría preguntarte cómo ha sido tu infancia o tu juventud durante este periodo de tiempo que has estado aquí en El Salvador. Pues digamos que a nivel familiar no me puedo quejar. Ha sido una infancia muy buena. Quizás lo complicado vino ya en la escuela. Quizás ya un poquito por ahí como los 8 o 10 años, cuando ya comienza una a darse cuenta de algunas cosas. Entonces quizás como por esa edad yo me di cuenta que me gustaban los chicos. En ese entonces todavía no me identificaba como una persona trans, pero sí sabía que había algo diferente conmigo. Y bueno, ustedes saben que creo que ahora, si bien es cierto, es complicado, pero hoy quizás hay un poquito más de apertura. En aquel entonces los niños podían llegar a ser bastante crueles con la forma. Entonces, bueno, yo tengo un hermano gemelo, entonces a nosotros nunca nos gustó involucrarnos en actividades con los chicos. Siempre andábamos con nuestro grupo, era mayoría niñas. Y bueno, era un colegio católico, así que también era algo complicado porque siempre le ponían queja a mi mamá que no nos relacionábamos con los chicos, que no nos gustaba jugar al fútbol, todo eso. Y las burlas, ¿verdad? Las burlas también, más que todo burlas, siempre nos decían, ahí vienen los maricones, las gemelas, ¿verdad? Entonces, para mí en ese entonces sí era un poco complejo. Y quizás, digamos, al menos en esa área de la escuela, sí fue desde la niñez y adolescencia, sí fue un poco complicado transitar ahí. Ya que nos comentabas, Ágata, que de muy temprana edad tú te empezaste a dar cuenta de cuáles eran tus gustos o qué es lo que te gustaba, ¿nos puedes comentar un poco más cómo fue el proceso cuando ya empezaste a descubrir tu identidad y empezaste a moldear quién tú eres ahora? Pues digamos que sí, siempre estuvo ahí, y ahora hoy que tengo más conciencia, me doy cuenta que las señales siempre estuvieron ahí. Por ejemplo, siempre me sentí atraída hacia lo socialmente asociado a lo femenino, ¿verdad? Me gustaba mucho. Ay, sí, miren cómo viene ella, o sea, ella es una chica de la moda, siempre te ha gustado, entonces, siempre. El buen vestir, verte bien, combinar muy bien tus colores, tus outfits. Sí, me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo que tenía una tía, ella confeccionaba vestidos de novia, de 15 años, y yo me acuerdo que cuando iba a la casa de ella, me gustaba hojear, ¿verdad? Las revistas que ella tenía, donde tenía como los diseños de ropa y todo eso. Pero me acuerdo que esa vez me regañó, me dijo que eso no era para los varones, ¿verdad? Me dijo, usted no tiene que estar revisando esas cosas, eso es para las mujeres, me dijo. Entonces la verdad que sí, yo me sentí así como incómoda, pero como en ese entonces, como les digo, todavía no había, ni siquiera pues sabía qué era ser una persona trans,
ni incluso yo no me identificaba como parte de la población, pues o sea, estaba pequeña. Y igual en la casa también, me acuerdo que mi mamá una vez me vio, fuimos a una excursión y me vio caminando. Yo iba caminando a la orilla de la pasarela, piscina. Pasarela. Y ella también me llamó la atención. Y me acuerdo que me dijo que así no caminaban los varones. Entonces, al hacer como un análisis de todas esas cosas, me doy cuenta que siempre las señales estuvieron ahí, pero en ese entonces todavía no. Y quizás como el hogar en el que me crié es un hogar conservador. Desde bien pequeños nos metieron a la iglesia también, entonces siempre estuvo como ese temor a Dios y a ir en contra de la familia también. Entonces yo digamos que empecé a abrazar eso hasta que ya entré a la universidad, pero aún así al entrar a la universidad comencé a identificarme como una persona gay, ¿verdad? Entonces de haber hecho la transición, tengo más o menos dos años de haber iniciado a identificarme como una persona trans. Excelente, Agatha. En esta vaivén y en esta línea de vida que tú has tenido, que ahora nos estás comentando que al principio te identificabas como una persona gay, ¿qué significa o qué significó para ti sentirte parte de la población LGBT en ese momento? Pues en ese momento sí fue algo conflictivo, digamos. En un inicio fue muy conflictivo porque, como les digo, yo sí sabía que era diferente, que había algo, ¿verdad? Que no entraba dentro de lo normal. Entonces, al darme cuenta que, o sea, lo primero, darme cuenta que me llamaban la atención los chicos y todo eso, fue un choque bastante fuerte para mí porque como yo me crié todo ese periodo en la iglesia, o sea, era como una confrontación. Yo decía, cuando mi familia se entere, ¿qué van a decir? Pensaba en todo menos en mí, ¿verdad? Entonces era como pensar en ellos, ¿qué van a decir? ¿Van a creer que he fallado, que ellos fallaron también? Entonces sí fue un tiempo bastante complejo porque tenía mucho miedo. Y ese mismo miedo me llevó como a reprimirme. Y aunque yo después ya en la adolescencia sí ya tenía como más claro, porque algunas cosas me tocó investigarlas por mi cuenta en internet, ¿verdad? Y ahí fui comprendiendo algunas cosas también. Pero aún así estaba ese temor de hacerlo. Aunque yo estoy consciente que siempre, ¿verdad? Siempre se me notó. Pero al menos desde mi perspectiva, según yo decía que pasaba, ¿verdad? Desapercibida. Entonces ya ahora al hablar con algunas personas me dicen sí, toda la vida se te echó de ver, pero para mí en ese entonces, según yo, era como invisible, digamos. Claro, por supuesto, pero los colores siempre están muy visibles y muy brillantes. Y en este caso, Agatha, ¿cómo fue tu proceso de transición en el que dijiste, bueno, soy parte de la diversidad sexual o de nuestra comunidad LGBT, pero no soy una persona gay? ¿Cómo fue tu proceso de transición y qué desafíos tuviste que enfrentar cuando empezaste a ya transicionar a ser una mujer trans? Bueno, quizás eso viene de estar con unas amigas. Me comencé a ir a las marchas, ¿verdad? Marchas feministas, acompañaba a unas amigas y había una de ellas que siempre me preguntaba, ¿cuándo vas a hacer la transición? Y cada vez que me lo preguntaba a mí o sea, como que me movía porque era como que si me quitara una coraza. Y yo era como, al rato le decía yo, porque junto a ella andaba otra amiga que también es trans. Entonces sí ya tenía yo como un poco algunos conocimientos, pero al menos en mí yo siempre decía, no, yo nunca, cuando quizás por todo esto que nos enseñan, porque de hecho yo tuve, ¿verdad? Porque ella falleció, tuve una prima que ahora sé que era una mujer trans, solo que en aquel entonces
nosotras estábamos bien pequeñas, ¿verdad? Y pues antes no era tan conocido eso, entonces la sociedad la veía como un travesti. Entonces siempre cuando me recuerdo de ella, o sea, siempre era como algo, era muy marginada, algo que había que esconder, que la gente no se diera cuenta. Entonces, para mí el crecer con todo esto, ¿verdad? Entonces yo decía, no, yo nunca me voy a maquillar, yo nunca me voy a vestir de mujer, nada de eso. Entonces, cuando esta amiga siempre me preguntaba, ¿cuándo vas a hacer la transición? Era como chocar con esa barrera que yo me había puesto. Pero sin embargo, me generaba como duda, me generaba como inquietud. Y me imagino que ella lo descubrió porque hubo un día que me dijo, mira, no sé si a vos te molesta, pero al menos yo no te puedo llamar ni por tu nombre, ¿verdad? Tu nombre asignado, ¿verdad? Al nacer, ni tampoco te puedo tratar con un pronombre masculino. Ella siempre me trataba con un pronombre, o sea, siempre me hablaba como de hermana, mana, cosas así. Y yo le dije que no, ¿verdad? Que no me molestaba, pero sí, en mi interior sí me generaba como mucho conflicto porque era, ¿por qué me está diciendo? Ajá, ¿por qué me está diciendo eso? Y quizás o sea, con el paso del tiempo de que ella ha seguido, cada vez que me veía me lo decía, llegó un momento que empecé a buscar, ¿verdad? Por mi propia cuenta en internet, ¿verdad? ¿Qué es? Entonces, porque sí sabía que habían algunas cosas, como les dije, que siempre estuvieron ahí. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando veía a mi mamá que se maquillaba, o sea, siempre me llamaba la atención verla, pero el mismo temor hacía que yo no tocara nada, o sea, solo verla. Y yo, cuando esta amiga me lo empieza a decir, yo dije, bueno, voy a buscar qué es. Y empecé a buscar como diferentes conceptos, que era una persona no binaria, una persona de género fluido, una persona queer y también una persona trans. Entonces, al leer cada concepto yo iba tratando como de lo que estaba leyendo, ver si algo de eso se encajaba con. Y de todo, ¿verdad? De todos los términos que leí, el de persona trans fue como el que yo. Pero sí ha sido muy complejo porque cuando digamos que ese fue el primer paso, pero con quien lo empecé a dialogar fue con esta amiga. Le dije, mira, sí voy a empezar mi proceso de transición, pero no fue así como inmediato, fácil, sí, sino que porque cuando yo ya di, digamos, este paso, ella, a los espacios a los que íbamos, siempre me presentaba como Ágata, ¿verdad? Pero para mí era chocante porque yo no tenía ninguna expresión femenina, tenía mi cabello corto, usaba ropa masculina, y siempre que íbamos a los lugares, ella siempre les presento a Ágata. Entonces, ver la mirada de la gente que cuando veían una figura masculina identificándose como una mujer, la gente era como, no veo, ¿verdad? No veo a Ágata. Entonces, para mí sí fue muy chocante porque yo decía, bueno, le agradezco a ella, pero sí yo al mismo tiempo quería decirle que no me sentía cómoda con eso. Y después fue que empecé a trabajar, ¿verdad? Cuando ya empecé a trabajar, ahí sí me di cuenta que ya no había vuelta atrás, ¿verdad? Porque cuando ya empecé a trabajar, llegar a un espacio, a una organización, ¿verdad? Que defiende los derechos de las personas LGBTIQ+, y que me empezaran a respetar mi nombre, mis pronombres, mi identidad, aunque yo no tuviera una expresión femenina. Ahí me di cuenta que ya lo que se había iniciado ya no había marcha atrás. En este proceso, Ágata, de tu transición, de reconocer tu identidad, tu expresión de género, ¿hubieron algunas figuras importantes que te ayudaron en esa transición o algún punto clave que te hizo decir, bueno, voy a empezar esta transición y no voy a retroceder de aquí para adelante?
Sí, quizás la principal es esta amiga que les comento. Ella fue una, porque siempre tuve como el apoyo de ella desde que yo le dije, me dijo, vaya. Entonces en los espacios a los que iba siempre me trataba, ¿verdad? Con el nombre con el que yo había elegido identificarme, mis pronombres. Luego el llegar a este lugar de trabajo también marcó un antes y un después. Yo cuando veía a otras compañeras que estaban trabajando ahí, que ya tenían una expresión más visible, ¿verdad? Y escuchar también como sus historias de vida era como, o sea, de hecho mi historia no se compara con las de ellas porque muchas de ellas vienen desde más pequeñas de haber iniciado su transición. Entonces yo decía, puya, cuánta valentía, porque iniciaron de algunas desde los 13 años o menos. Entonces tenían ya todo un camino recorrido, ¿verdad? Y entonces eso también me fue dando como más fuerza para yo también comenzar a agarrar más seguridad. El entrar a trabajar ahí también fue como algo que o sea, ya estar ahí, yo dije, bueno, ya aquí ya no hay marcha atrás, porque si yo en algún momento digo que ya no quiero seguir este proceso, sería como estar, en ese entonces yo lo veía como estar jugando con la gente a la que yo ya me había presentado con una identidad. Pero después también ahora comprender que igual me hubiera traicionado a mí misma también, porque ya ahora sí con seguridad puedo decir que quizás no es perfecto, pero que sí estoy donde quiero estar y donde me hace feliz. Y antes o en el camino que has tenido que recorrer para llegar a donde tú quieres estar, ¿cuál ha sido el mayor desafío o los obstáculos que has enfrentado como mujer trans en el camino a cumplir o desarrollar tu proyecto de vida, Ágata? Pues quizás uno ha sido eso, ¿verdad? En iniciar este proceso, porque me acuerdo que la primera vez que yo ya salí a la calle con una expresión full, ¿verdad? Full femenina, porque en un inicio yo jugaba, ¿verdad? Yo jugaba con la ropa, digamos, por ejemplo, me ponía esta blusa, digamos, pero el pantalón era un pantalón masculino, los zapatos también, no me maquillaba, entonces como que solo iba jugando con alguna prenda que fuera femenina, pero lo demás era masculino, y así me sentía bien. Pero cuando ya comencé a este proceso, ¿verdad? Y salí la primera vez a la calle con el cabello corto, pero ya con una expresión completamente femenina y maquillada, esa vez sí fue como, digamos, el desafío más grande, porque sí, yo cuando salí, me acuerdo que iba a salir, iba a ir a tomar el bus, y era un pequeño pasaje desde la casa a la carretera, pero yo sentí que era largo interminable, y que toda la gente, ni había nadie ahí, pero yo sentía que toda la gente me estaba viendo. Y entonces, y luego dije, cuando estaba en la parada de buses, ¿verdad? Yo dije, y si mejor me regreso a cambiarme, ¿verdad? Si mejor me regreso a cambiarme, porque yo decía, nadie me está obligando, yo sola me estoy poniendo como en esta situación, perfectamente me puedo regresar, me cambio y no pasa nada. Pero en ese momento yo dije, si me regreso, quiere decir que nunca voy a dar como este paso, ¿verdad? Y entonces toda la vida voy a estar huyendo, entonces no tiene cuenta. Así que me armé de valor. Bueno, lo que me obligó a subirme fue que ya se me estaba haciendo tarde. Así que me subí en el bus, pero eso sí me fui hasta atrás, como tratando de pasar desapercibida. Llevaba mucho temor porque no sabía cómo la gente iba a reaccionar, si se iban a burlar, si me iban a decir cosas. Pero afortunadamente no. Entonces me di cuenta que quizás muchas de las cosas yo también me las estaba presionando en mi cabeza, y así fue como empecé a agarrar valor para ya ir saliendo
a la calle, ya con una expresión femenina. Ya más o menos nos comentabas que tuviste una muy buena amiga que te ayudó en tu proceso de transición, pero aquí para complementar, ¿tu familia jugó algún tipo de papel importante en tu transición de forma positiva o en algún momento fue, podríamos decir, hasta un poco de generar obstáculos o que dijeron, no, Ágata, aunque te ves bien, pero la verdad no sabes? Más que todo con mis papás. No. Porque de hecho cuando lo que les comentaba, que yo en un inicio comencé a identificarme como un chico gay, yo a quien le dije primero fue a mi papá y después a mi mamá. Entonces allí hubo un conflicto más que todo con mi mamá, pero digamos que al final terminó aceptando. Pero sí, ella me dijo, vaya, todo bien, o sea, yo no, porque ella fue bien clara, me dijo, no te voy a aceptar, pero al final ya estás mayor y es tu vida y vos decidís qué hacer. Pero todo bien, solo con solo que no te vistas de mujer ni te andes maquillando. Eso sí me acuerdo que fue como bien puntual ella. Y que supuestamente eso también había dicho mi papá. Él no me dijo nada, pero ella decía que también eso se lo había dicho a él. Entonces ya después, ¿verdad? Al hacer la transición fue como hacer, ¿verdad? Lo que ellos me habían dicho que no hiciera. Entonces sí, fue, todavía es algo complicado, aunque poco a poco hemos tratado como de ir hablándolo, pero todavía hay, más que todo con mi mamá, hay un poco como de resistencia. Y quien sí he recibido como mucho apoyo es de parte de mi hermano gemelo. Con mi hermana, tengo una hermana menor, pero ella sí no. También como que se puso de parte de mi papá, entonces de hecho con ella casi no nos hablamos. Entonces, no soportó otra hermana en la familia. Sí. Y en este sentido, Ágata, en este camino que has tenido que recorriendo tu vida, ¿cuáles son tus esperanzas y tus sueños actualmente? Ahora que ya nos estuviste comentando un poco sobre tu infancia, tu adolescencia, nos hemos dado cuenta que desde muy joven has estado en procesos organizativos o has estado participando en espacios feministas, has ingresado a la universidad, has tenido diferentes procesos internos en los que te has debatido tú misma, ¿verdad? Si soy, no soy, cómo quiero llegar a ser. Y ahí en algún momento llegaste a pensar cuáles son tus sueños, tus esperanzas o cómo te ves de aquí en un futuro. Pues creo que lo que me gustaría para mí y para todas las mujeres trans, que es algo que siempre lo digo, es vivir una vida digna, una vida plena, donde no tengamos que andar dando explicaciones, donde podamos ser libres de amar a quien queramos, formar un hogar, ¿verdad? Si es lo que queremos. Bueno, al menos yo tengo mi pareja, entonces digamos que un sueño es ese, ¿verdad? Formar nuestro hogar. Los niños no me gustan, ya les digo, pero con gatos. Está bien que ya por si hay una sobrepoblación, sí. Hay que ser conscientes también que el mundo es finito, no es infinito. Pero eso creo que estar en un entorno rodeada de mucho amor. Me gustaría también seguir trabajando para alzar la voz, para que todas las demás personas, no solo las personas trans, sino toda la población LGBTIQ+, podamos vivir libres, felices. Entonces, digamos que un sueño es ese, poder aportar un granito de arena en esta lucha. Creo que cada uno tenemos algo que aportar, ya sea desde nuestras vivencias, nuestra experiencia. Entonces, este es un sueño también, como poder seguir haciendo activismo, seguir luchando y vivir la vida que el universo nos tenga deparado, pero que ojalá que sea más del promedio, ¿verdad? Ya que sabemos que para las mujeres trans en especial, como la media es hasta los 33 años,
por toda esta violencia que se vive. Entonces, que el sueño es ese, ¿verdad? Yo a veces lo digo, ojalá que la vida me permita llegar a viejita, ¿verdad? Y poder mirar hacia atrás y ver todo el camino recorrido y decir, bueno, lo logramos, pero que no solo sea para mí, sino para todas, ¿verdad? Es como un sueño que todas las mujeres trans podamos llegar a adultas, pero como yo lo digo, no solo adultas, sino con una vida digna, una vida plena, donde tengamos como las condiciones óptimas para poder ser felices. Muy importante lo que nos dices, porque de acuerdo a estadísticas o investigaciones que se hacen, la estimación del tiempo de vida de las mujeres trans o de las personas trans en general a veces tiende a ser muy corta, no porque ellas así lo deseen, pero el contexto a veces tiende a ser muy adverso. Tenemos los crímenes de odio, también el acoso, los abusos y en muchas ocasiones también estos discursos de odio que terminan en violencia física. Pero ahora, cambiando un poco, Ágata, de el camino, te quisiera hacer una pregunta que tal vez puede ser para nuestra audiencia, tal vez más joven, o tal vez nuestra audiencia que puede tener alguna duda y decir, yo creo que soy una persona trans, pero tengo miedo, me da miedo expresarme, o me da miedo ver qué podrían decir mis papás o mis familiares, mis amigos. ¿Qué consejos les podría dar a nuestra audiencia que en algún momento podría estar pensando en generar o hacer un proceso de transición, o tal vez no una transición trans, pero sí puede reconocer su identidad de mujer lesbiana, de hombre gay o de persona bisexual? ¿Qué consejos les podría brindar a nuestra audiencia? Pues quizás lo más importante es que lo hagan a su ritmo, ¿verdad? A su ritmo. A veces la sociedad, nuestras amistades o los medios también nos obligan a veces a salir de un mal llamado closet, ¿verdad? Cuando a veces ni siquiera lo queremos hacer o no tenemos como la oportunidad o las condiciones para hacerlo. Entonces creo que lo principal es que lo hagan a su ritmo. El irse conociendo, ¿verdad? El irse descubriendo poco a poco, porque creo que nada está escrito en piedra tampoco, ¿verdad? A veces iniciamos el caminar y en el camino, valga la redundancia, nos vamos dando cuenta que nuestra atracción hacia alguien o nuestra forma de expresarnos ha cambiado, y creo que eso es válido también. Entonces quizás como el consejo más grande sería ese, que lo hagan sin prisa, a su propio ritmo, autoconociéndose, y que en el momento en el que estén listas, ¿verdad? Poderlo compartir, y no necesariamente con la familia, porque sabemos que a veces la familia se vuelve un entorno un poco complejo a veces, pero también está la familia elegida, ¿verdad? Nuestras amistades o ese entorno, esa red segura donde podemos compartir. Y creo que no hay prisa ni hay presión por demostrar, porque a veces creo que también ahí nos perdemos en que queremos demostrarle a los demás, cuando lo más importante es demostrarse a una misma. Entonces si yo me identifico como una persona trans o como un chico gay, una mujer lesbiana, no necesito gritárselo a todo el mundo, con que yo lo sepa, y lo sepa tal vez ese círculo que para mí es importante. Creo que por ahí podemos empezar, y ya de ahí lo demás vendrá por añadidura. Gracias, Ágata. La verdad que ha sido una reflexión muy poderosa para nuestra población diversa, que de alguna otra forma en ocasiones se conflictúa, ¿verdad? Con debo decirlo, no debo decirlo, pero al final es lo que te haga sentir mejor, va a ser lo mejor para ti, ¿verdad? Y yo sé que tal vez el contexto en el que te has desarrollado o nos hemos desarrollado como población diversa en El Salvador es muy adverso o muy
difícil, cambiante, en ocasiones se ve un poco más accesible, en este momento podríamos decir que no es tan accesible, pero me gustaría preguntarte qué cambios te gustaría ver en la sociedad salvadoreña respecto a la aceptación de las personas trans o en general de la diversidad sexual. Pues creo que lo principal sería un respeto, ¿verdad? Un respeto y que se nos permita ser así porque siento yo que a veces la gente dice que una como parte de la población LGBTIQ+, estamos exigiendo un trato diferente o un trato especial, y la verdad es que no, ¿verdad? Buscamos el mismo trato que merecen, que reciben todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Entonces, como ya lo decía en la pregunta anterior, o sea, creo que no necesitamos estarle explicando a alguien, ¿verdad? Yo soy trans, o yo soy lesbiana, o yo soy un chico gay, sino que simplemente ser. Entonces, me gustaría eso, ¿verdad? Que haya una libertad donde la gente pueda ser con todos sus colores sin tener que andar dando explicaciones o andar encasillándose en algo para ser visible, ¿no? Y que también haya pues esta apertura para la creación de leyes. Creo que eso sí es importante. Por ejemplo, en el caso de las personas trans, la ley de identidad, ¿verdad? Al contar con una ley de identidad de género sería maravilloso, porque es el poder acceder, ¿verdad?, a un nombre, y que ese pues es un derecho universal, ¿verdad? El tener un nombre. Entonces, con solo contar con un documento que reflejara ese nombre con el que nos autopercibimos, ¿verdad?, sería maravilloso, porque eso abre la puerta a otros espacios como el acceso a la salud, ¿verdad?, el trabajo, la educación, ya que para las personas trans acceder a todos estos derechos se vuelve más complejo cuando uno presenta un documento que no coincide con lo que la gente, con lo que está en el documento y lo que están viendo. Entonces, eso, como la creación de leyes, la apertura al diálogo, también creo que es importante, y que la sociedad en general también se abra a empaparse más de conocimiento, ¿verdad? Hoy, con la tecnología y con tanta información que hay, creo que es más fácil acceder. Entonces, eso, ¿verdad?, acceder a la información, porque de esa manera también vamos derribando algunos prejuicios que al tener conocimiento ya uno se da cuenta que no es como pensaba. Muy importante lo que nos comentas, Agatha, porque sí es una deuda histórica del Salvador para la población trans poder legislar y también ratificar una ley que permita reconocer las identidades que existen, ¿verdad? Y poder también tener ese derecho, como tú le decías, a un nombre, de la autopercepción que uno tiene. Y ya casi para ir terminando nuestro programa, recordarles que estamos en el capítulo número 4 de nuestra segunda temporada de Voces Transformadoras. Tal vez pedirte un consejo para nuestra población diversa. ¿Cómo podría enfrentar retos que a veces la vida trae cuando decidimos visibilizarnos, ser parte de la diversidad, y a veces nuestra familia nos puede dejar de lado, o tal vez los amigos o las personas que nosotros consideramos nuestras amigas o amigos dicen: ay, ya no creo que sea tan amigo tuyo como lo pensaba? ¿Qué consejos les puedes dar a nuestra población o a nuestra audiencia que en algún momento ha pensado o ha querido visibilizarse, pero ha tenido miedo a las reacciones que podrían tener, y eso los obstaculiza, digamos, para seguir desarrollando su proyecto de vida o para llevar a cabo diferentes acciones que puedan llegar a dignificar su vida o su identidad, pero que en algunos momentos el contexto social les detiene? Yo creo que lo principal es como, va a sonar así como muy trillado, pero el amor propio, ¿verdad? O el estar bien con una misma, ¿verdad? Como les decía anteriormente, o sea, a veces buscamos que la otra gente nos acepte,
pero todavía ni yo misma me he terminado de aceptar o ni yo misma me he terminado de amar, digamos. Yo sé que es algo bien difícil y que no se va a lograr de la noche a la mañana, pero desde el momento en que empezamos como a autoconocernos, quién soy, qué me gusta, y reconocer que no le tengo que dar a demostrar a nadie con que yo lo sepa, es suficiente, pero yo entiendo también que somos seres sociales y que buscamos también que nuestro entorno, al menos ese entorno que consideramos un espacio seguro, nos pueda acobijar, nos pueda aceptar. Entonces creo que es de ir como poco a poco, ¿verdad? Ir como así pasito a pasito, como les decía, ¿verdad? Sin prisas, no, porque a veces como que nos llenamos de una gran presión, ¿verdad? Que tengo que decirle a mi papá, pero a veces no estamos preparados todavía para decirles. Entonces, ir como midiendo el terreno, ¿verdad? ¿Será que ellos están preparados para esta conversación o mejor me espero? Y con las amistades igual, ¿verdad? A veces cuesta mucho decirle, ¿verdad? A nuestros amigos, amigas, mira, yo me identifico como un chico gay o me identifico como una mujer trans. Es complejo también, pero creo que la gente que de verdad nos quiere, nos va a querer, seamos como seamos, y la gente que no es nuestra amiga o que nunca nos quiso, pues simplemente al ver eso, pues se va a ir. Pero creo que eso nos da la oportunidad de conocer a otras personas y de seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, quizás el consejo sería ese, poco a poco. No hay prisa y no hay necesidad de demostrarle nada a nadie, sino que principalmente con una misma. Gracias, Agatha. Y ya casi para ir terminando este episodio, y como tú lo dijiste anteriormente, que tú quisieras llegar a la vejez así como cualquier otra persona quisiera, pero antes de llegar a esa vejez me gustaría preguntarte cómo te ves de aquí a 10 años, Agatha. Pues no sé, quizás todavía más segura de lo que siento que ya soy, porque aún así todavía hay muchos episodios en los que es como muy conflictivo, principalmente como les digo, con una misma, ¿verdad? La lucha es más con una misma. O sea, hay veces que una sale a la calle y dice, ¿será que vale la pena, ¿verdad? Seguir en esto? A veces yo me pongo a pensar y digo, ¿y si me he equivocado al hacer mi transición? Entonces, no, nunca creo yo se alcanza como esa seguridad o esa madurez al 100%, pero sí me gustaría o me visualizo como alguien un poquito más segura, ¿verdad? De lo que siento que tengo y quizás seguir, ¿verdad? Seguir alzando la voz. Creo que donde me veo es en eso, haciendo desde el espacio que sea o desde el espacio que la vida me lo permita, seguir alzando la voz por todas las compañeras trans y por toda la población LGBTIQ+. Muchas gracias, Agatha, por tu reflexión. Audiencia, este programa ha sido más que un tema conocer una historia de éxito, que es la historia de Agatha, una persona trans, una mujer trans, que en el vaivén de este capítulo nos ha ido comentando cómo ha sido su infancia, su adolescencia, en la relación con su familia, la relación con sus amigos, cómo ha sido también la experiencia de exponerse al ámbito público donde te puedan ver y te puedan juzgar, y también ella nos ha comentado en este transcurso del tiempo varias herramientas que nosotras y nosotros podríamos llegar a utilizar para poder empoderarnos y también para poder visibilizarnos de la manera correcta y adecuada, y sobre todo como nosotros, nosotras y nosotros quisiéramos llegarnos a sentir. Ya casi para ir terminando, Agatha, algunas palabras finales que te gustaría dejarle a nuestra audiencia del podcast Voces Transformadoras. No, pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por haberme invitado, y muchas gracias a ustedes también que sé que van a ver y a escuchar
este podcast y que espero que les sirva, ¿verdad? La idea es esa, que sepan que no están solos, no están solas y que juntos podemos salir adelante y que podemos hacer muchos cambios, ¿verdad? Solo hay que confiar en ustedes mismos y que sean felices y que sigan adelante. Muchas gracias, Ágata. Y como Ágata le decía, es importante confiar en nosotros y nosotras o nosotras mismas, porque nosotros o nosotras o nosotros vamos a ser los hacedores de los cambios que queremos en nuestra vida y sobre todo plantearnos un proyecto de vida y lograrlo. Y si en algún momento todavía no hemos creado ese proyecto de vida, siempre es un buen momento para sentarnos a reflexionar en un momento calmo, tranquilo, tomar un lápiz y un papel y decir cómo me veo de aquí a un año, cómo me veo de aquí a 5 años, me veo terminando una carrera, me veo siendo una persona profesionista, me veo con un negocio o me veo formando una familia, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta cada una de estas preguntas en nuestra vida porque al final las historias de éxito que nosotros vayamos creando van a depender de nosotros, aunque el contexto puede llegar a ser adverso. Hay que recordar que siempre van a haber personas de luz que nos van a rodear para que podamos seguir adelante. Con esto llegamos al final de nuestro cuarto capítulo de nuestro video podcast Voces Transformadoras. Y quiero darle grandemente las gracias a Ágata por brindarnos y abrirnos su corazón, explicarnos muy bien a detalle cómo ha sido su experiencia y cómo ha sido ese vaivén de transitar en este mundo como una mujer trans. Ágata, me siento muy agradecido por el tiempo que nos has compartido con nosotros y nosotras y nosotras. Y nos vemos en el capítulo final, el capítulo número 5. Adiós.